La continuación de la cita que les leí la vez pasada en la anterior meditación es bien importante. La anterior meditación se titulaba "Por la gracia de Dios soy lo que soy". Pero al reglón seguido, San Pablo dice: pero su gracia no ha sido estéril en mí, sino que he trabajado mucho más que otros, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay que tener siempre en cuenta las dos partes. Por la gracia de Dios soy lo que soy, pero esa gracia de Dios no ha sido estéril en mi vida. He trabajado, aunque no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Así es como trabaja el Señor con nosotros. No tenemos nunca que olvidar esto. Así es su plan de salvación, así lo ha querido hacer. Tanto en la propia salvación, como en la propia santificación, como en la evangelización, Dios ha querido que nosotros colaboremos. Como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Para crearte no te pidió permiso, pero para salvarte no te va a salvar si tú no colaboras. Eso es algo que es un misterio porque Dios corre un tremendo riesgo con nosotros. Él se muere de ganas de que estemos unidos a Él, de que gocemos eternamente con Él aquí y luego en el cielo. Pero al hacer depender nuestra salvación de nuestra colaboración, Él también se arriesga a perdernos. Lo mismo a la hora de la evangelización. Dios ha querido servirse de nuestra colaboración para llegar a otros hijos suyos. Si nosotros no nos movemos, si nosotros no colaboramos, la salvación de otras personas también puede estar comprometida. Como les digo, es un misterio porque Dios ha querido hacer las cosas así, porque se arriesga y se arriesga en algo grave, ¿no? Nuestra salvación, la salvación de otras personas. Pero así es como Él ha querido trabajar, ¿no? Y así es como aparece en el Evangelio, en las bodas de Caná, por ejemplo. Él podía haber hecho el milagro de forma más simple. ¿Qué ganas tenía de hacer trabajar a esos sirvientes, llenar los 600 litros de agua para luego él convertirlo en vino? No podía haber hecho el vino de una vez. Pero ahí hay una enseñanza del Señor. Él quiere hacer el milagro, pero quiere que nosotros pongamos nuestra colaboración, que es pura agua, pero Él ha querido eso, convertir el agua en vino, no hacerlo de la nada. Y esa forma de trabajar de Jesús es constante en el Evangelio, en la multiplicación de los panes, lo mismo. Lo podía haber creado de la nada, pero dice, ¿cuántos panes tienen? Bueno, 5 panes y 2 peces. Tráiganlos. Y el milagro es de la multiplicación, no es la creación de panes y peces. Él, aunque no es nada, 5 panes y 2 peces, ¿qué es para toda esa multitud?
Él perfectamente podía haber dicho, ¿saben qué? Dejen a un lado esos 5 panes y 2 peces. ¿Para qué nos sirve eso? Y ya, ahí van. No, aprovecha lo que hay, aunque sea una miseria. Así trabaja con nosotros. Lo mismo en la pesca milagrosa, en las diversas pescas milagrosas que aparecen en el Evangelio. Jesús les dice, tiren las redes, tiren las redes. Y los apóstoles pues tratan de hacerlo lo mejor posible y las redes se llenan. Jesús perfectamente podía haber hecho que los bonitos y los pescaditos ahí saltaran en la barca y hubiera sido un milagro impresionante y a él no le costaba nada hacerlo así. No, quiere hacer el milagro a través del trabajo de los apóstoles. La pesca milagrosa no depende de la habilidad con que trabajaron los apóstoles. La pesca milagrosa fue porque Jesús hizo el milagro, pero es un milagro en el que los apóstoles sudan, en el que los apóstoles tienen que esforzarse para jalar las redes, tienen que tirarlas lo mejor que ellos saben. Así son los milagros de Jesús. Lo mismo en la curación del paralítico, ese paralítico que llevan entre los 4 amigos y que como no encuentran el modo de hacérselo pasar a Jesús, pues se lo meten por el techo, abren un hoyo en el techo y se lo ponen ahí delante del Señor. Jesús hace el milagro a esta persona. Primero le perdona los pecados y luego le cura de la parálisis. Pero ¿qué fue lo que permitió que Jesús se encontrara con esta persona? Los 4 amigos. De no haber sido por estos 4 amigos, este hombre no se encuentra con Jesús. Es un misterio, pero así es como Dios nuestro Señor ha querido trabajar. Y así trabajó también en la vida de Pablo. Jesús le sale al paso en el camino a Damasco, pero luego él colabora obedeciendo. Y es dócil a lo que Jesús le dice, hace caso a los instrumentos que Jesús le pone, le dice, te va a salir al paso un tal Ananías, y bueno, sigue las indicaciones que le da Ananías y escucha la catequesis que le da Ananías y los primeros cristianos. Sí, Jesús le salió al paso, pero luego él puso de su parte. Jesús le habló, efectivamente, Jesús se le apareció, pero luego también él dedicó muchísimo tiempo de oración. Como les decía antes, primero se va 3 años a rezar, a entender, a formarse, a comprender qué fue lo que le ha pasado, a comprender mejor las Sagradas Escrituras en clave de Jesús. Sí, Jesús le habla, pero luego él habla con Jesús constantemente. Jesús le llama al apostolado, le da poder para hacer milagros. En los Hechos de los Apóstoles aparece incluso una resurrección de uno de los muchachos que se quedó dormido mientras él hablaba. Entonces el pobre Pablo se sintió culpable, yo creo. Se ve que se alargaba bastante en las predicaciones el bueno de San Pablo, o a lo mejor se elevó mucho y el pobre muchacho que estaba en la terraza se durmió y se cayó por la terraza. Obviamente se mató. Y San Pablo, bueno, Dios lo resucitó a través de la oración de San Pablo. O sea, Dios bendecía su apostolado con el don de la predicación, hasta con el don de hacer milagros,
pero luego vemos también cómo él no para y recorre miles y miles de kilómetros, porque en aquel tiempo pues, los medios de comunicación y de transporte no eran muy buenos, y entonces ahí caminando o como buenamente podía, entonces Jesús le da poder, Jesús le da el encargo, pero luego él pone todas sus cualidades al servicio del Evangelio. Su capacidad de organizar, su don de palabra, su capacidad para escribir. Si San Pablo estuviera hoy en nuestros tiempos, por supuesto que estaría metido en la última moda de la tecnología y de la inteligencia artificial, no lo dudemos. Él usaría lo más pro, lo más nuevo. ¿Por qué? Porque así era él. Él ponía todo lo que estaba de su parte. Jesús lo sostiene y le bendice, pero él tiene que aguantar 1000 penalidades. No solamente el cansancio, sino que 2 veces naufraga, una vez lo lapidan, un montón de veces lo azotan. Sí, Jesús lo sostiene, pero él aguanta. Sí. No es que Jesús le quite los problemas y le quite las dificultades y los azotes no duelan. Sí. Jesús lo bendice con gracias enormes, como hemos podido ver, primero apareciéndosele y luego con esa labor de transformación, pero luego también San Pablo cuida su alma. Dice así: corro hacia la meta y lucho como un boxeador que no da golpes al aire. Corro hacia la meta. Jesús me llama, pero yo corro y lucho, no como un boxeador que da golpes al aire. No, yo sé dónde están mis defectos y ahí estoy trabajando. Dice: golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo me condene. Bien consciente, bien realista San Pablo. Golpeo mi cuerpo, metafóricamente, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que yo habiendo predicado a otros y luego yo no me salve. Él es bien consciente de que no tiene la salvación garantizada. Aunque la gracia de Dios con él se ha derramado a raudales, eso no le garantiza su salvación. A San Pablo, sí, él sabe que no tiene su salvación garantizada, porque además él es consciente de que tiene defectos que tiene que seguir combatiendo. Y los Hechos de los Apóstoles lo dejan bien clarito. San Pablo tenía un carácter bien difícil, que tuvo que ir formando y controlando y encauzando, y a veces se le escapaba el carácter. Él era de ideas fijas. Gracias a Dios que se convirtió, ¿no? Pero era terco. Y lo que le pasó con Marcos revela muy bien cómo San Pablo tenía que estar constantemente sobre él mismo. Recuerdan que Marcos en uno de los viajes acompañó a Pablo y Bernabé, pero cuando vio la paliza que significaba eso de las montañas que tenían que escalar y la acogida no siempre favorable que recibían, a la mitad dijo: ¿saben qué? Si saben contar, no cuenten conmigo, y se regresó a su casa con la cabeza gacha y seguramente pasó la humillación ante la comunidad cristiana, que le preguntaban: oye,
¿Y por qué regresas solo? ¿No que ibas a acompañar a Pablo y a Bernabé? Sí. Y ahí el pobre pues se tragó su orgullo, pero maduró, recapacitó y al año siguiente se presentó nuevamente como voluntario para acompañar a Pablo y Bernabé. Marcos era primo de Bernabé. Y entonces a Bernabé le convenció bien fácil, porque además era bien conciliador Bernabé, pero Pablo dijo, uno que nos ha traicionado en el ministerio jamás nos va a acompañar. Así. Oh. Y por más que Marcos humildemente pidió disculpas, pidió una segunda oportunidad, Pablo no se la dio. Bernabé intercedió por él y entonces se enojó con Bernabé y rompieron, dejaron de salir juntos, lo cual fue una desgracia para la evangelización. ¿Por qué? Porque Dios había llamado, dicen los Hechos de los Apóstoles, Dios había seleccionado a Pablo y Bernabé. Aparte, en un momento de oración les dijo, apártenme a Pablo y Bernabé para la misión que yo les voy a encomendar. ¿Por qué? Porque eran la pareja perfecta. Pablo era todo entusiasmo, todo fuerza, todo ímpetu. Bernabé era el prudente, el sosegado, el conciliador. A partir de ese momento, Pablo tiene siempre problemas con las comunidades. ¿Por qué? Porque él es todo pasión y pisa callos constantemente, ¿no? Ofende a la gente, regaña de más, se apasiona, ¿no? No era el plan de Dios que él trabajara solo. Lo había pensado para que estuviera con Bernabé, pero por terco, por duro de cabeza, dijo, uno que ya nos ha traicionado, jamás. Y Dios le dio a comer humildad a Pablo, porque pasó el tiempo, lo metieron en la cárcel y adivinen quién estaba a su lado visitándolo y acompañándolo. Marcos. Marcos. Y en una de sus cartas dice, Marcos es muy bueno conmigo y me ayuda mucho en la evangelización. Claro, de anciano. Entonces, por eso Pablo es consciente, dice, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que yo habiendo predicado a otros, yo resulte réprobo, condenado, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que tiene un carácter que no es cristiano y que tiene que estar así, controlándolo y vigilándolo. Y ese mismo carácter se nota muchísimo en la discusión que tiene con Pedro y que el mismo Pablo relata en la carta a los Gálatas, a propósito de toda la cuestión de la circuncisión y demás, ¿no? Y entonces, San Pedro, el hombre se había metido en una situación un poco embarazosa porque él ya convivía con los paganos y comía con los paganos. Pero cuando llegan unos cristianos de origen judío, teme que si estos cristianos que vienen del judaísmo le ven comer carne que los judíos no podían comer, se van a escandalizar y entonces como que le sigue la corriente a los judíos. Y Pablo lo ve, se pone como una furia y lo pone verde delante de todos. Y uno dice, ¿eso sería lo más prudente, Pablo? ¿Eso sería lo más cristiano? Ese es un buen testimonio de cómo hay que hablar con el que tiene la autoridad en la iglesia, ponerle verde delante de todos sus súbditos. Claramente no hizo bien. ¿Por qué? Porque Pablo no era perfecto. Pablo no era perfecto.
Y entonces él tenía que estar sobre sí mismo constantemente, ¿no? Yo creo que por eso Pablo también tiene mucho que decirnos y tiene mucho que animarnos, ¿no? Porque no solamente nos exhorta, sino que luego vemos también su humanidad y decimos, bueno, si él pudo, con ese carácter tan horrible que tenía, pues hombre, tengo esperanzas, ¿no? Así sucede en el Evangelio, así sucede con San Pablo y así pasa también en nuestra vida. Hay dos parábolas que quisiera nada más leer brevemente que resumen muy bien este misterio. Por un lado, por la gracia de Dios soy lo que soy, y por otro lado, pero esa gracia de Dios no ha sido estéril en mí, sino que yo he trabajado. Se encuentran en San Marcos 4, de los versículos 26 a 30. Son dos parábolas que van juntas y que se complementan mutuamente. La primera es la del crecimiento de la semilla. Decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Se duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero la semilla empieza a dar fruto, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el jardinero? El jardinero ni se entera. Él se duerme, se levanta, pasa un día, pasa otro, y la semilla crece sin que él sepa cómo. Y decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos comparar? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero después de sembrada crece, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Son dos parábolas muy semejantes. El mensaje es muy parecido. Aunque tú no te enteres cómo, la gracia de Dios está actuando dentro de ti. Aunque tus esfuerzos sean muy pequeñitos, como esa semilla de mostaza, la gracia de Dios se va a multiplicar, va a crecer, va a ser fecunda. El mensaje es que la semilla es poderosa. La semilla puede por sí misma. No hay que decirle a la semilla cómo tiene que crecer. Ya, la semilla tiene en sí misma toda esa fuerza para convertirse en el árbol. La gracia de Dios en nuestra vida tiene la fuerza para transformarnos, tiene la fuerza para tocar los corazones, tiene la fuerza para transformar la sociedad. Tú nada más siémbrala, tú siémbrala. Y en la vida personal, ¿qué significa sembrar? Reza, dedica tiempo a la oración, fórmate, conoce a Jesús, conoce la Sagrada Escritura, conoce tu fe. Hay que sembrar, eso es lo que significa sembrar. Hay que poner de tu parte. Dios te va a conquistar, Dios te va a enamorar, pero tú tienes que ponerte a tiro. ¿Sí? Tú tienes que exponerte al sol. Él te va a broncear, Él te va a transformar, pero tú tienes que exponerte al sol. Lo mismo en la evangelización. Es Dios el que va a tocar los corazones, es Dios el que va a cambiar a las personas. Pero tú pon de tu parte invitando, tú pon de tu parte hablando, tú pon de tu parte dando seguimiento a esa persona a la que tú ves que le puede servir un retiro,
que le puede servir una charla, que le puede servir invitar al equipo. Él la va a conquistar, Él la va a transformar. Pero tú habla, tú invita, tú da seguimiento, tú recíbela con una sonrisa, tú preocúpate de cómo está, felicítala por su cumpleaños, sé detallista con ella. No va a ser eso lo que convierta su corazón. Pero Dios quiere servirse también de todos esos detalles de esfuerzo, de seguimiento, de cercanía. Y esa semilla pues también hay que cultivarla, hay que regarla, hay que cuidarla. Cada quien en su ratito de reflexión personal piense delante de Dios nuestro Señor qué es lo que significa en su vida y en su apostolado cuidar la semilla. Pídanle al Señor que les ilumine, a ver, concretamente en mi vida, ¿cómo puedo yo cuidar esa semilla? Ya sé que vas a ser tú quien me santifique, quien me haga fecundo, pero ¿yo qué puedo hacer para cuidar esa semilla? ¿Cómo puedo colaborar con tu gracia para que tu gracia no sea estéril, sino que sea la gracia de Dios conmigo?